Esta es una presentación de MG Comunicación. Y esta es la mesa cuadrada. Adriana Ochoa, me da un enorme placer tenerte en cabina una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús. Buenas tardes. Muchas gracias. Don Jorge Saldaña, vía telefónica. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Jesús, Adriana? Muy buenas tardes. La semana pasada nos quedamos justamente platicando de este momento, que es el cierre del primer año del gobierno estatal, Ricardo Gallardo, las cosas que ha hecho bien, las cosas que ha quedado a deber, pero hablábamos sobre el futuro, sobre su ascendencia con el Partido Verde, sobre su relación pues de matrimonio por interés con el presidente y con la 4T, pero hoy justamente en ese contexto quedamos de analizar ese tema, pero nos viene como anillo al dedo esta nueva medición que realiza pues un medio bastante serio que es El Financiero, que ubica por primera vez, yo llevo al menos 30 años frente a un micrófono, Adriana tiene un poquito más en el periodismo, yo no me acuerdo, Adriana, Jorge, que un gobernador de San Luis tuviera en una encuesta seria el primer nivel de evaluación en el país, cosa que me llama muchísimo la atención positivamente. Me da un poco de escozor pensar que hayan echado la carne al asador tan pronto, pero sí me habla de que el proyecto va más al 24 que al 27. Pero yo quisiera saber su opinión. Primero, ¿cómo ven la encuesta del Financiero, Adriano Ochoa? Es una encuesta tradicionalmente seria, no se le conoce estos juegos de cubeo a pedido, vamos, tendrá sus fallas a la hora de cuestiones técnicas, como lo tiene toda encuesta, en distintos porcentajes, pero no es algo que acostumbren cucharear. Jorge Saldaña, ¿cómo ves la encuesta del Financiero? Bueno, yo tampoco recuerdo, mi querido Jesús, Adriana, que un gobernador potosino haya estado calificado en primer lugar, y creo que le viene en excelente momento. O sea, digo, las casualidades ocurren también. Está prácticamente a unos días, Ricardo, de presentar su primer informe, y también coincido contigo. Yo estoy muy contento de que esté así de bien calificado. Yo creo que es el resultado de toda esta inversión ejecutiva y además muy veloz en temas de infraestructura y de programas sociales. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer el resto de los años, no? O a lo mejor estábamos tan mal acostumbrados a que fuera como muy lento el actuar ejecutivo, a que, bueno, estamos pensando, bueno, ¿y qué van a hacer después? Quizás están los que somos a lo mejor precavidos, pensando en que metieron a lo mejor el acelerador demasiado pronto, y el temor que siempre cuando metes el acelerador es de pues no se vayan a quedar sin gasolina. Pero por lo pronto ahí están los resultados. Las cosas son públicas, son muy conocidas, son muy populares además, y creo que es un reflejo esta encuesta del Financiero de todo esto que hemos venido platicando miércoles a miércoles. Le cae en un momento perfecto. Tiene mucha suerte Ricardo, que antes de su primer informe lo evalúen así, pero bueno, pues hay que pensar con esperanza, pero sí también con un poco de prudencia, de bueno, va a seguir así, y qué eso va a hacer en los siguientes años, ¿no? Hay en la misma encuesta del Financiero otros datos, como dice el presidente, que es la aprobación del presidente por estado. Y ahí es donde también está todo un tema bien interesante que habrá que evaluar. San Luis Potosí, bueno, el estado que tiene mayor aprobación a López Obrador es Tabasco, según esta encuesta. Es su estado natal, es lógico, su gobernador electo hoy es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Después sigue Guerrero, que es el otro favorito de López Obrador, la imposición de la hija de quien él quería fuera gobernador, aunque estuviera impedido por la ley, y que finalmente gobierna ese estado, que es Félix Salgado Macedonio. Y vienen después Oaxaca, Campeche, que son dos estados importantes también de la Franja del Sur. Pero San Luis Potosí tiene pues un promedio bajo, no digo que malo, pero tiene un promedio bajo de aceptación, de aprobación del presidente con un 60%. Está parecido, es interesante. No es tan alto como estos niveles de aprobación del 78%, donde casi 8 de cada 10 tabasqueños aprueban la gestión de López Obrador. En ese comparativo es bajo, tiene un 60% en San Luis, pero tiene
solamente 3 puntos porcentuales menos de aprobación en San Luis que el propio gobernador, que es el más alto de todos los gobernadores del país, según esta misma encuesta. ¿Qué opinas, Adriana? No, ese es creo que la realidad. Si no hubieran pactado ir aliados de alguna forma en la elección de gobernador pasada y de legislativo federal y local, tiene su lógica. No le alcanza a Morena todavía en San Luis porque no tiene nada, ni siquiera tiene liderazgos fuertes. Y a diferencia de otros estados, y esto también explica los índices de popularidad del gobernador potosino, que es un perfil político propio. Sí es alguien que tiene un trabajo que lo ha llevado a ser popular, a ser bastante conocido. Diferente de otros gobernadores en otros estados en donde ha impuesto el presidente y que pues son gobernadores que pues los puso el presidente. No tienen el arraigo, el conocimiento ni la popularidad que tendría un Gallardo en San Luis Potosí. Es distinto. El tener aprobación del 60% en el estado del presidente sin que sea un estado morenista, el resultado electoral del pasado año fue fatal para Morena, fatal. No pudieron ganar ni una diputación local de manera directa y prácticamente se llevaron nada de las presidencias municipales. El resultado aquí de los devaneos de Javier Navat como su candidato a alcalde para buscar la reelección, aunque no estaba mal evaluado como alcalde, se derrumbó porque la gente no quiere a Morena en la capital. Nos llama la atención cómo se tiene que interpretar que finalmente el presidente sí esté bien apreciado, aunque Morena no, y en qué medida eso va a incidir en el resultado de las siguientes elecciones, en esta mezcla de intereses políticos entre el Verde y Morena que finalmente pues encarna el propio gobernador Gallardo. Jorge. Pues mira, Chuy, yo creo que ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos expuesto. Mi idea muy particular, y que creo que comparte mucha gente, es que Andrés Manuel hizo a Morena, crea a Morena, y Morena se va de no gobernar nada a gobernar más de la mitad del país, y hoy, bueno, ahí está reflejado. Ok, en San Luis Potosí hay un costo. Eso justamente que pones en la mesa, este cuestionamiento, es por una cosa. Yo me lo explico así. ¿Por qué? Porque vendieron las candidaturas de Javier Nava y de la doctora Mónica. Si no hubiera sido así, los morenistas se sintieron traicionados cuando vieron que quien estaba banderando el proyecto morenista, cuatroteísta, vamos a decirlo, eran personas que, o sea, total y absolutamente contrarias, ¿no? Y además públicamente habían manifestado estar en contra de la 4T. Y creo que ahí los morenistas se sintieron traicionados. Creo que el presidente maneja muy bien su baraja, la trae toda, y dice, ok, yo puedo estar menos posicionado, que el menos yo lo pondría entre comillas, porque el 60% de aprobación tampoco es poca cosa, ¿no? O sea, aunque estemos más abajo que otros estados, no es poca cosa. Y los promedios, vamos a decir, de esta encuesta, que son números, no responden tu pregunta respecto a la siguiente elección. A ver, en mayor o menor medida, la gente aprueba al presidente. Ninguna menor al 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que en el 24, pues va a ganar el candidato del presidente, el candidato del proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos a una pausa. Están Adrián Ochoa y Jorge Saldaña en la mesa cuadrada de este miércoles. Regresamos en MG Comunicación después de la pausa. Ya volvemos, 6:50. Estamos platicando en la mesa cuadrada con Adrián Ochoa y Jorge Saldaña. El hecho de que el gobernador Gallardo tenga este nivel de evaluación tan positiva, histórica, no solamente para un gobernador de San Luis, sino para un gobernador del Partido Verde, que en San Luis Potosí los partidos que se enfrentaron con él en alianza hoy estén desmoronados. El PRD no existe, lo hemos comentado, el PAN está hecho pedazos y el PRI, bueno, la peor versión de su historia. Hace que haya de alguna manera una falta de contrapesos brutal. Y el Congreso, que tendría que ser parte de esos equilibrios, tampoco existe. Hoy dieron un informe donde, bueno, no creo que hayan informado nada importante. Lo más rescatable sin duda es pues esa capacidad que sí han tenido, especialmente desde la Secretaría General de Gobierno, de poder planchar todo adecuadamente
entre Guadalupe Torres y el Chiquis Fernández, diputado que realmente es el mega legislador del estado. Entonces, yo me pregunto, Adriana, Jorge, ¿es sano para San Luis que no exista realmente un equilibrio de poderes en este nivel? Hoy el Congreso es un apéndice chiquitititito de un megagobierno totototote. No, eso no Sí, no, mi querido Chuy. Sí y no. Qué bueno por digamos, desde la óptica en que nunca se ha atorado nada, más bien, ¿no? Y en que el legislativo con el ejecutivo puedan siempre estar de la mano y puedan darle para adelante a todo lo que ha propuesto el gobernador. Qué malo en lo técnico, quizás, ¿no? A lo mejor sí hubieran esperado un poco más de resistencia, ¿no? Pero bueno, pues el que pasa más saliva come más pinole, ¿no? Y esa es la circunstancia que hoy tú lees de manera muy muy correcta, como mucha gente, que el legislativo pues ha sido un aliado, ¿no? del ejecutivo. No necesariamente tendrían que estar en contra. Finalmente, en este sistema, bueno, pues así es, y el cabildeo y la representación que tiene el legislativo y que le ha dado todo a favor del ejecutivo, pues ha traído cosas buenas, ¿no? Esa es la parte positiva. En la otra, pues sí, a lo mejor un poco cuestionable que digamos, visto desde esa manera, el legislativo haya sido como tan indulgente, ¿no? 27 opiniones, no pueden estar como siempre de acuerdo, pero si sí lo están y son para cosas positivas, pues caray, qué bueno, ¿no? Adriana Ochoa. Yo no lo veo tan positivo. Sí, la parte del Realpolitik es, pues, no se atora nada de lo que les manda el gobernador, pero no solo no se atora, no le mueven nada, ni una coma. Y a mí se me hace una patología, es decir, no solo no es sano, es un Congreso enfermo. No se ve para nada, no hay idea. Simplemente hoy su informe, su libro de informe, un informe en el que pones mal hasta el distrito de la diputada 15, dices que es diputada por Charcas y los municipios del altiplano, pues te hablan de un descuido de que ni siquiera sus documentos cuidan. Ahí viene en su cuaderno del informe, confundieron el distrito de Bernarda Reyes. Es un descuido total, una falta de nivel, iniciativas tontas, verdaderamente tontas. Yo creo que hay otras urgencias que hacer. Estos pretextos absurdos para no entrarle al debate del aborto, por ejemplo, me parecen ridículos. Ya tendrían que entrar. Es una pena, sobre todo por las legisladoras mujeres y las legisladoras de Morena. Yo no sé en qué están. Están totalmente perdidas. Es que no están. No están. Creo que hay una ausencia de capacidad para pensar siquiera. O sea, empiezo a sospechar que tienen 2 neuronas y no les hacen sinapsis. Híjole, qué frases ha echado hoy aquí Adriana Ochoa, de verdad, habrá que patentarlas. Última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Les agradezco de antemano que estén como siempre aquí. Galindo, ¿cómo la otra figura política real del Estado, entiendo, es Enrique Galindo, el alcalde de la capital? ¿Cómo debe sentir que hoy su gobernador es el número 1 del país en percepción positiva? ¿Qué opinas tú, Adriana? Uy, debe ser como si algo te pisara la sombra. Tú tratas de moverte y tu sombra no va contigo. Algo así de pesado, me imagino. Querido Jorge. Yo creo que tampoco es así un asunto que le quite el sueño a Enrique, pero sí lo toma en cuenta para sus cálculos políticos. Creo que los dos llegan bien calificados a su primer informe. Si no me equivoco, Enrique está ahí como en el top 10 de alcaldes también. Perdón. Y creo que no es algo que lo mortifique demasiado, aunque sí, es claro, es una red flag, es una banderita roja, de decir, bueno, ok, y al mismo tiempo, incluso como venderla, ¿no? De, bueno, pues no pasa nada, el que está llevando los reflectores es el gobernador, porque pues así conviene, ¿no? Ir administrando esa relación gobierno del Estado con Enrique Galindo entre el 1 y el 2, políticamente
hablando, las dos figuras, el 1 y el 2, políticamente hablando. Entonces, pues hay que administrar ese crédito, ¿no? Que se dieron uno al otro desde que, bueno, el gobernador gana la elección y pues ha cogobernado, siempre como en lo público, siempre como con una muy buena cortesía con Enrique Galindo y viceversa. La están administrando bien, pero un día se les va a acabar ese crédito. Adrián Ochoa, en este momento, en el cierre del primer año de actividades de nuestras nuevas autoridades, ¿el interior del estado vive igual que la capital estas situaciones o allá de plano no hay ningún contrapeso? Menos contrapeso todavía. Los contrapesos son regionales, no hay de dónde sacar para algo que pudiera crecer más hacia 24 van a pelear las pizcachitas locales. El sistema de alianzas, y creo que va a ser más notorio porque incluso va a tener más votos, probablemente Verde, el partido del gobernador, porque ha hecho el trabajo de, una vez en el poder, es más fácil tender redes de alianza con las autoridades porque no tienen mucho para dónde hacerse. Caramba. Jorge Saldaña, con este resultado de la encuesta del Financiero previo al primer informe de Gallardo y después de lo que ya se ha estado escuchando y especulando, ¿el gobernador tiene posibilidades de buscar ser candidato a la presidencia de la República en algún momento? No sé si en el 24 o en el 30. ¿Es real esta situación? Sí, a ver, yo veo mucho más cercano el 24, evidentemente, y lo veo muy probable, pero poco posible, ¿no? O sea, a ver, ya, evidentemente, si fueran a la interna, por ejemplo, Morena, Verde, PP, pues Morena tendría que proponer un candidato, Verde un candidato y PT un candidato. Y yo veo desde ahora, puedo equivocarme porque las cosas cambian, pero pues están muy apuntados ya Fernández Noroña, el PT, el candidato o el precandidato del Verde sería Ricardo Gallardo, y quien postule Morena. El presidente, quien diga el presidente, es un dedazo como en los viejos tiempos, punto. Sí, pero en la interna, digamos, si es que existe esa interna, pues el candidato ya es Ricardo, ya se lo han ofrecido, él mismo ya lo ha declarado, ya el Verde piensa que él pudiera ser el candidato, y bueno, pues es también una movida en el tablero ajedrecista de la política nacional, el que el Verde pues tiene que tener un candidato, y el más importante personaje que tiene el Verde pues, se llama Ricardo Gallardo. Yo lo que creo en lo práctico, si me permiten opinar también, es que el gobernador Gallardo está y va a crear una fuerza lo suficientemente sólida como para poder incidir en la elección del 2024 a favor de el candidato que Morena postule en esa alianza, por supuesto, y va a buscar ser secretario de Estado. Porque sí creo que ese es el camino, porque si bien es un tipo que es ambicioso políticamente y siempre lo ha demostrado y tiene visión, tampoco tiene un ápice de tonto para ese manejo y sabe que no es todavía su tiempo, pero sí lo veo jugando ese esquema, ¿eh? Vamos a ver cómo pinta el futuro, pero 2023 va a ser absolutamente definitivo. Adriana, querida, gracias por todo. Gracias. Adriana Ochoa, directora editorial del periódico Pulso. Mi querido Jorge, director de la orquesta, te mando un abrazo, gracias por todo. Abrazo a ambos, abrazo al auditorio, saludos. Ya son las 7, se acaba la mesa cuadrada y se acaba MG Comunicación en esta tarde. A nombre de todos, que la pasen bien. Hasta mañana. En este momento tienen ya la venta. Esta fue una presentación de MG Comunicación.